Buenas tardes. El cartel. Nos estamos identificando. No hay problema. Muy bien, buenas tardes. Ya como clausura de esta jornada, yo creo que tenemos la satisfacción y el honor de tener aquí con nosotros a Diego Gracia, que solo su presencia ya da sentido a haber organizado este día de debate sobre 2 días ya de debate sobre comités de ética en la investigación y el entorno a la gestión de la misma. Yo quiero agradecerle porque Diego tiene una agenda muy apretada. Como ustedes conocen, es doctor en medicina, es especialista en psiquiatría. Él ha sido durante muchos años catedrático de medicina, de historia de la medicina de la Universidad Complutense, director de un prestigioso, el más prestigioso máster de bioética que hay en España, director de un montón de publicaciones importantes y de no solamente artículos, sino libros también, que son en este momento el referente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en el ámbito de la bioética en España, y que además está sirviendo para crear una escuela de conocimiento en torno a la bioética en estos últimos años, con un grupo importante de profesionales que bajo su paraguas han ido desarrollando y creciendo en este campo, en el sistema. Para nosotros eso es un agradecimiento que esté hoy aquí, con este volumen importantísimo de comités y entidades que asesora tanto en ámbito nacional e internacional. Es difícil tener a Diego en presencia, y yo puedo decir, y no engaño en absoluto, que siempre que hemos pedido a Diego que esté con nosotros ha respondido, y yo le doy las gracias de corazón. Hoy lo tendremos aquí, pronto el 6 de julio en la presentación de la estrategia de ética nos hará el honor de acompañarnos en un evento tan importante también para nosotros, y quería darle de corazón las gracias por ser sensible a nuestra solicitud y agradecerle que estoy aquí en Huelva con nosotros. Te paso la palabra. Muy bien, voy a pasarme allí. Vale. Bueno, muchas gracias, Carmen, por estas cariñosas palabras. Es para mí un placer estar aquí entre tantos amigos, conocidos y colegas, y además para hablar brevemente, porque comprendo que el tiempo, ya llevan ustedes aquí 2 días y vamos con el tiempo un poco justo, pero para hablar de una cosa que creo que puede ser importante, y es proyectar un poco el futuro, es decir, hacia dónde va esto de la ética de la investigación biomédica y hacia dónde va la propia investigación biomédica, qué es lo que nos espera en el próximo futuro. Hombre, para eso a lo mejor me puede servir algo mi condición de historiador de la medicina, porque para ir hacia adelante a veces hay que volver hacia atrás, coger impulso y ver cómo orientamos el futuro, ¿no? Y yendo brevísimamente para atrás, lo primero que hay que decir es que la investigación clínica, palabra que hoy pues es usual, y la práctica clínica, palabra mucho más antigua, hoy empiezan a llevarse bien, pero tradicionalmente se han llevado muy mal. Yo creo, en ese sentido, me parece que el futuro es un futuro muy interesante, porque estamos pasando de lo que yo llamaría una segunda fase de las relaciones entre práctica clínica e investigación clínica a una tercera fase que yo pienso que va a ser la definitiva. ¿En qué consiste, brevísimamente, en qué consistió la primera fase? Pues la primera fase es la que se ha llevado la parte del león en la historia de la medicina occidental. Entiendo por medicina occidental la que surgió con los médicos hipocráticos en Grecia en el siglo V a.C., que son nuestros abuelos. Nosotros no procedemos ni de los chamanes siberianos, ni de los sacerdotes de Israel. Nuestros abuelos en la tradición son los médicos hipocráticos. Pues bien, a partir de ahí
hasta 1900 hay un gran periodo en el cual práctica clínica e investigación clínica se ven como cosas opuestas entre sí. La primera fase es la fase de oposición, luego vamos a ver una segunda fase que ha cubierto prácticamente el siglo XX, que es la fase de convergencia, y en un intento por proyectar mínimamente el futuro tenemos que ver la segunda fase es una fase más bien de conflicto, que es la del siglo XX, y la tercera fase, que es la que me gustaría proyectar un poco, es la fase de convergencia. 2 palabras a propósito de la primera fase. Está ya en los escritos hipocráticos, pero no voy a acudir a textos que tienen 20 siglos o 22 siglos, sino que voy a acudir a un texto muy breve de un médico que conocen todos ustedes, uno de los padres de la fisiología como disciplina y un hombre que escribió un manual, La introducción al estudio de la medicina experimental, que ha sido el libro de cabecera de todos los fisiólogos y en el fondo de todos los que han trabajado en un laboratorio durante más de un siglo. Este médico se llamó Claude Bernard, pues entre las muchas cosas que descubrió en el laboratorio, pues está el metabolismo intermediario de los hidratos de carbono y tantas cosas más. Bueno, pues en la introducción al estudio de la medicina experimental, que es un libro publicado el año 1865, hace 150 años, habla de la investigación biomédica. Concretamente no la llama investigación clínica, porque entonces aún todavía no se llamaba investigación clínica. El nombre que tenía la investigación en seres humanos hasta finales del siglo XIX fue un nombre que ahora no nos suena y además nos parece horrible, yo creo que con toda razón, que es el de vivisección. Esto tiene unas raíces antiguas que yo no tengo tiempo para comentar, pero sí me gustaría leer un pequeño párrafo del libro de Claude Bernard en el capítulo en que habla de la vivisección, entiéndase, investigación clínica. Y dice: el principio y de ética de la investigación clínica. Dice: el principio de la moralidad médica y quirúrgica consiste en no practicar jamás sobre un ser humano una experiencia que no pueda más que serle nociva en un grado cualquiera, aunque el resultado pueda interesar mucho a la ciencia, es decir, a la salud de los demás seres humanos. Pero esta es la sentencia. Es decir, práctica clínica e investigación clínica son opuestas. El médico, ¿qué es investigación clínica? Es el intento, si es clínica, ponemos el adjetivo clínica, es porque de algún modo se utilizan seres humanos. Si no, hablaremos de investigación básica. Bueno, pues si es clínica y se realiza en seres humanos, el objetivo primario que tiene la investigación clínica no es producir un beneficio en el paciente o en el sujeto en el que se investiga, sino que es aumentar nuestro conocimiento. Es más, como no tenemos mucho conocimiento sobre ese producto, es posible que hasta le produzcamos perjuicio y no le produzcamos ningún beneficio. Y entonces lo que dice Claude Bernard es que eso no se puede hacer. El médico que actúa, el principio de la moralidad ética médica y quirúrgica, dice, el médico que actúa sobre el cuerpo de una persona tiene que hacerlo siempre con el objetivo directo de buscar su beneficio y no de aumentar el conocimiento. El aumento del conocimiento como objetivo directo de un acto clínico no puede ser. La utilización de los seres humanos en un intento por conocer mejor los procedimientos diagnósticos o terapéuticos, pero que le pueda someter a riesgo o a perjuicio, no es justificable desde lo que llama Claude Bernard la moralidad médica y quirúrgica. Y sigue el texto. Dice: pero eso no impide, este principio que acabo de establecer, no impide que aun haciendo las experiencias y operaciones
siempre exclusivamente desde el punto de vista del interés del enfermo que las sufre, éstas repercutan al mismo tiempo en provecho de la ciencia. Y esto es lo que yo, hace bastantes años, escribí una pequeña historia de la evolución de la investigación biomédica, del papel de la investigación en medicina. Esto es lo que yo llamaba el experimento fortuito o casual. Si hay una riña entre dos personas y uno pues abre el abdomen de otro, yo no puedo abrir el abdomen de una persona para aumentar mi conocimiento anatómico o fisiológico o ver el peristaltismo intestinal funcionando. Pero, en fin, la vida, los avatares de la vida me ponen en la situación de poder aprender cómo funciona el peristaltismo intestinal en el intento de ayudar a ese paciente pues al que le han abierto el abdomen, ¿no? Y así, es decir, la práctica médica me hace aprender, aunque mi objetivo tiene que ser siempre el de beneficiar al enfermo. Este fue el principio fundamental y esto explica una cosa, y es que la investigación médica o clínica diseñada, reglada, protocolizada, proyectada o prospectiva no haya existido prácticamente nunca en la historia de la medicina. ¿Hasta cuándo? Hasta 1900. Si uno, cuando estudia historia de la medicina, pero ¿cómo ha avanzado tan poco la investigación biomédica? ¿Cómo ha sido tan lento el incremento de nuestro conocimiento sobre los procedimientos terapéuticos, sobre los métodos diagnósticos, sobre las enfermedades? Pues la razón, curiosamente, estaba aquí. Entonces, era investigación fortuita, es decir, yo intento ayudar al enfermo, le han abierto la cabeza, pues tengo que ver la cabeza y intentando ayudarle, algo aprenderé. ¿De qué? De anatomía, de fisiología, de patología, porque si le dan en un lugar y resulta que tiene pues una fascia o una grafia, pues estoy aprendiendo algo de fisiopatología, entre otras cosas. El experimento fortuito. Había otras dos vías de experimento en esta primera fase. Uno es la experimentación con animales. Y entonces Aristóteles, por tanto, yo puedo utilizar animales con el objetivo directo de incrementar mi conocimiento, aunque les produzca perjuicio. Y Aristóteles estableció un principio que probablemente todos ustedes han estudiado pues, en el bachillerato, que es el llamado principio de analogía. Es decir, por analogía yo puedo deducir cómo se comportará pues, eso mismo que está investigando en animales en el caso de los seres humanos. El ejemplo más claro de esto es la anatomía. Quitando un pequeño periodo en el siglo III a.C. en Alejandría, la anatomía, la disección de cadáver humano ha estado prohibida hasta el Renacimiento, hasta un poquito antes del Renacimiento, ¿no? Y entonces Galeno, un hombre del siglo II a.C., que escribe unos espléndidos tratados de anatomía de los que hemos estado viviendo durante muchísimos siglos, ¿no? ¿Cómo describe, la extremidad superior o anterior del ser humano? Pues no la describe porque no la conoce. Describe la extremidad anterior del cerdo y por analogía la aplica al ser humano. Claro, piensen ustedes la cantidad de imperfecciones a que lleva eso. Por tanto, primera cosa, ¿de dónde venimos? Pues venimos, y por motivos éticos, de una tradición que impidió completamente la investigación biomédica, considerándola opuesta e incompatible con el ejercicio correcto de la medicina, porque la acción del médico tenía que estar regida por lo que hoy llamamos un principio ético, que es el principio de beneficencia. Yo tengo que actuar en el cuerpo del paciente para procurarle el mayor beneficio y no para incrementar mi conocimiento. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo pasamos al segundo periodo? En 1900. En torno a 1900 se producen dos fenómenos interesantísimos que no puedo más que describir telegráficamente. Uno de ellos es que, como todos ustedes saben muy bien, en 1898 España pierde la guerra frente a Estados Unidos y, por tanto, pierde Cuba, pierde Puerto Rico y pierde las Filipinas. Y
cuando el ejército de ocupación llega a la isla de Cuba, la isla de Cuba, una isla tropical, es endémica o era endémica en muchas enfermedades tropicales, una de las cuales es la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla diezmaba completamente las tropas de ocupación. Bueno, si ustedes leen un librito, Cajal fue médico siendo muy joven, recién acabada la carrera de medicina en Zaragoza, fue médico en Cuba antes de que se perdiera Cuba, obviamente, ¿no? Y si ustedes leen un libro que yo recomiendo a todos mis alumnos, que se llama Mi infancia y juventud, de don Santiago Ramón y Cajal, verán lo que era la salud en la Cuba de las décadas finales del siglo XIX, las enfermedades tropicales y los problemas que tenían los médicos. De hecho, Cajal enfermó de una enfermedad tropical, no recuerdo ahora cuál, en la isla de Cuba, ¿no? Bueno, la fiebre amarilla. Llegan las tropas de ocupación y llegan naturalmente los médicos del ejército norteamericano de ocupación y ven que los soldados enferman de fiebre amarilla y un coronel médico muy famoso, es un héroe norteamericano llamado Walter Reed. Si ustedes van a Washington, verán que hay un espléndido hospital que se llama el Hospital Walter Reed, que entre otras cosas se ocupa de la salud de los presidentes norteamericanos. Es más o menos lo que es el Hospital Gómez Ulla en la sanidad militar española. Bueno, pues Walter Reed era un coronel que se hizo célebre en Cuba. ¿Y por qué se hizo célebre? Pues porque estaba el problema de la fiebre amarilla y de las tropas de ocupación, y él dijo, esto hay que solucionarlo de alguna manera. En La Habana había un médico. Este médico no es un héroe norteamericano, es un héroe cubano, un hombre realmente impresionante, un médico excepcional, llamado Finlay. El gobierno de Cuba tiene publicadas las obras completas de Finlay. Y Finlay dijo una cosa muy difícil, y es que entre la cantidad inmensa de especies de mosquitos que hay, dijo, yo creo que el mosquito que transmite la fiebre amarilla es este. Este es el que hoy conocemos, él no lo denominó así, la denominación es posterior, el Aedes aegypti, que se identificó en el Valle del Nilo, es decir, una zona cálida y húmeda, como es también toda la zona tropical. Bien, y entonces Walter Reed se le ocurrió hacer un ensayo clínico, diríamos, o una investigación con seres humanos. Pidió voluntarios en el ejército norteamericano, los aisló en unas habitaciones en las que no había mosquitos y además tenían mosquiteras, no podían entrar mosquitos, y cogió el mosquito que decía Finlay que era el transmisor de la fiebre amarilla, lo metió en unos vasos y se lo puso a los voluntarios para que picara, para que supiéramos exactamente que había picado y luego poder ver la evolución posterior. Obviamente fallecieron varios de ellos, esto produce una degeneración hepática, de ahí el nombre de fiebre amarilla o de vómito negro, con el que se ha conocido otras veces esta enfermedad, porque evidentemente la producción de vitamina K pues es muy baja y las hemorragias son muy frecuentes. Bueno, y la gente se muere, ¿no? Esto es lo que, si leen ustedes los cuentos de Edgar Allan Poe, como era endémico en toda la parte sur de Estados Unidos, en las Luisianas, los franceses se fueron de las Luisianas por la fiebre amarilla, porque no pudieron resistir aquello. Porque era una zona endémica, horrible, y las tropas de ocupación sufrían muchísimo. Pues bueno, a Walter Reed se le ocurre hacer ese experimento, mueren varios, evidentemente encontró el agente causal, no el agente causal, el vector de la fiebre amarilla, pero se armó un jaleo impresionante. Y este jaleo dio lugar a que se creara una comisión internacional. Esta comisión se conoció con el nombre que todavía se utilizaba, la Comisión Antivivisección, que era el nombre clásico, ¿no? Y ahí por allí pasaron los miembros de la comisión, pues eran personajes internacionales, médicos muy conocidos, y les fueron preguntando, ¿no? Pues ¿usted qué opina de lo que ha hecho Walter Reed y tal, ¿no? Y un gran médico norteamericano
el que creó la primera facultad moderna de medicina en Estados Unidos, que es la Johns Hopkins de Baltimore, dijo, hombre, si se les ha informado y ellos aceptan y asumen libremente el riesgo, yo creo que eso se puede hacer. Ese señor se llamaba, lo conocen todos ustedes, Sir William Osler. Este hombre era un hombre tan prestigioso, era británico, pero en fin, estuvo en Estados Unidos, tan prestigioso en la medicina anglosajona que escribió un libro con los discursos que pronunció pues, en facultades de medicina que se titula Equanimitas. La ecuanimidad, era un hombre ecuánime. Y la tesis de Osler es que hay que experimentar en seres humanos. Que el único principio ético que se puede utilizar para investigar no es el de beneficencia, Claude Bernard, sino que hay que añadir un segundo principio, que es el de autonomía. Se ha informado a los pacientes, a los sujetos de investigación, son libres, aceptan voluntariamente participar, conocen el riesgo a que se exponen. Bueno, pues a partir de ese momento y de otro fenómeno que sucedió en Alemania, y fue la obra del padre de la farmacología experimental, Paul Ehrlich. Ehrlich fue el primer farmacólogo que tuvo camas en un hospital para ensayar fármacos. Concretamente, el gran éxito de esos ensayos de Ehrlich, como ustedes saben muy bien, fue el Salvarsan, el primer medicamento específico de síntesis que se introduce en la farmacología humana a comienzos del siglo XX. Como consecuencia de que, ¿de qué se dio cuenta Ehrlich? De que trabajando solo con animales no iba a poder saber la eficacia del Salvarsan en el control de la sífilis. Y, por tanto, después de trabajar con animales, pasaba a seres humanos y se hizo con unas cuantas camas en un hospital de la ciudad de Frankfurt. La investigación clínica, en el sentido en que hoy la entendemos, comienza ahí. De hecho, es en los años 20 cuando se generaliza el concepto y la expresión investigación clínica frente a la expresión vivisección, que desaparece, ¿no? Y comienza una investigación a marchas forzadas, de tal manera que se difunde la investigación clínica por los hospitales y por los centros, promovida sobre todo por los nacientes laboratorios farmacéuticos, pero en fin, se investiga muchísimo en la década de los años 20 y los años 30, ¿no? y en la de los 40, pero tiene un momento crítico. Este momento crítico es el final de la Segunda Guerra Mundial y el descubrimiento de la investigación en seres humanos que se había hecho en los campos de concentración nazis. Y ahí se vio que la cosa probablemente era más complicada de lo que habían pensado pues, los grandes cerebros de las primeras décadas del siglo XX, que con informar y con mera voluntariedad o libertad y además, pues, en fin, ensayando previamente el producto en animales, pues se podía hacer todo lo que se quisiera. Naturalmente en los campos de concentración no hubo libertad, pero incluso, ¿no?, aunque hubiera habido libertad, eso sería insuficiente. ¿Qué es lo que se descubre en los campos de concentración nazis? Fundamentalmente una cosa, que los científicos no son fiables, que los científicos son tan endebles moralmente como cualquier otro ser humano, que la tesis esa que funcionó en el siglo XIX, de que el científico es una especie de sacerdote laico que busca la verdad y como la verdad no puede ser mala, ya se autorregulará el científico. A partir del año 1945 eso ya no se lo cree nadie. El científico pues se deja llevar por la gloria, por el deseo de gloria, por el deseo de dinero, por el deseo de poder y por tanto tiene que ser controlado. La investigación tiene que ser controlada. ¿Por quién? Por la sociedad. Yo he dicho muchas veces, repitiendo una frase del padre del proyecto Manhattan, Oppenheimer, que en Dachau y en los otros campos de concentración nazis la medicina
conoció el pecado. Antes fue el paraíso terrenal de la investigación biomédica. Todo científico era un señor puro, lo que se hacía era una investigación que se llamaba pura y no se podía dudar de que los científicos iban a hacer aquello que era correcto y a evitar lo que era incorrecto. A partir de 1945 eso ya no fue así. Y saben ustedes que en el año 1947 hay que juzgar a 11 o 12 médicos alemanes que han participado en ensayos que se consideran incorrectos y que como consecuencia de ello hay que elaborar un código, que es el primer código ético internacional de control de la investigación biomédica, que se llamó el Código de Nuremberg, porque fue el código que se hizo para juzgar a esos médicos. Se ha celebrado hace no tanto tiempo los 50 años del Código de Nuremberg y se ha historiado muy bien la historia del Código de Nuremberg y se ha visto, cosa curiosa, que el Código de Nuremberg no lo leyó casi nadie. En el British Medical Journal apareció una noticia en 3 líneas en una esquina y así en otros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los investigadores del campo aliado consideraron que esto valía para las aberraciones que habían hecho los contrarios, pero que con ellos no iba. Y piensen ustedes además que los años 50 fueron años dulces de la investigación farmacológica. Se generalizan los antibióticos, se introducen los corticoides, aparecen los neurolépticos, aquellos jauja, ¿no? ¿Y dónde se hace toda esa investigación? Pues esa investigación se hace, los laboratorios van creando centros de experimentación en muchos sitios, por ejemplo en las cárceles. Cuando la National Commission se reunió en el año 74 en Estados Unidos, pues uno de los problemas que le puso el presidente de los Estados Unidos a la National Commission fue que se estaba haciendo investigación en las cárceles, que cómo veían eso, ¿no? Y entonces, esto lo han contado los miembros de la National Commission, ¿no? Yo he conocido a algunos, ya son muy mayores, y llegaron a Washington, a la comisión, y naturalmente todos pensaron y dijeron, no, hombre, no, ahí la libertad está reducida, por tanto no se puede investigar en cárceles. Y uno de los miembros de la comisión dijo, ¿por qué no vamos a visitar una cárcel? Y fueron a visitar una cárcel enorme que dicen los que han descrito todo esto, que tenía 2 supermercados dentro de la cárcel. Y entrevistaron a todos los que habían pasado por una pequeña unidad clínica que tenía un laboratorio norteamericano para hacer ensayos en fase 1 dentro de la cárcel, ¿no? Y se encontraron con que los que habían pasado por allí estaban orgullosísimos de lo que habían hecho, se habían convertido en una especie de aristocracia dentro de la cárcel, todos los demás presos los respetaban y los veían como una especie de benefactores públicos que, en fin, tenían dinero, podían ir al supermercado más que los demás, en fin, y les dijeron los que habían sido, en fin, sometidos a experimentación, por favor, no nos prohíban esto. Y entonces los miembros de la comisión volvieron a Washington y dijeron, pues nos hemos equivocado, no se puede prohibir del todo. Empezaron a establecer el sistema de riesgos que ustedes conocen, definieron lo que es el riesgo mínimo y entonces en las guidelines que hicieron sobre la investigación en presos dijeron, si el riesgo es mínimo se puede investigar en las cárceles. Esto lo elevaron al secretario del Departamento de Salud y Bienestar de los Estados Unidos y el secretario les dijo, eso será éticamente correcto, pero es políticamente inaceptable. Y a partir de ese momento toda investigación. Bueno, esto es un poco la idea, ¿no? Simplemente quiero decir 2 palabras más de esta segunda fase, la fase de conflicto, que a partir de estos años, de los años 50 y 60, en que estalla la investigación farmacológica, va a dar lugar a la época de las regulaciones, de las que tanto se ha hablado aquí, estoy seguro, durante estos 2 días, que es lo que ha sucedido desde el año 70 hasta el año 2000. Regulaciones, comités de ética, control de los ensayos clínicos, etcétera, ¿no? Esta es un poco la historia de la segunda fase. Una cosa más.
durante toda esta segunda fase, investigación clínica y práctica clínica no se llevan muy bien. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de la Facultad de Medicina, estoy hablando de los años 60, las cosas han cambiado mucho y afortunadamente, ¿no? Pero cuando yo estudiaba medicina, todo el mundo y todos los profesores que había en mi Facultad de Medicina estaban convencidos que la investigación para lo que servía era para hacer currículum y llegar a cátedras. Pero para poco más. Una cosa era la práctica clínica y otra cosa era la investigación clínica. Y además, los clínicos veían con malos ojos a los investigadores. ¿Por qué los veían con malos ojos? Bueno, a lo mejor porque estaban haciendo currículum y querían llegar a cátedra, pero sobre todo porque consideraban que hacían con los pacientes cosas que un clínico no hubiera hecho o no haría. Es la segunda fase, la fase que yo he llamado de conflicto. Y 2 palabras y voy a acabar sobre la tercera fase, la fase de convergencia. A mí me da la impresión de que estamos en un momento crítico y que se está pasando de esa segunda fase a otra tercera fase. Ya la hemos pasado en parte, pero queda un gran camino por andar, ¿no? ¿Y cuál es esta tercera fase? Pues miren, si hubiera que resumirlo en una frase, yo diría, todos nos hemos acabado convenciendo de que el método de la práctica clínica no puede ser distinto del método de la investigación clínica. Y, por tanto, que no habrá buena práctica clínica sin investigación clínica y que tienen que converger. Abran ustedes la revista clínica que quieran, el New England, Medicina Clínica, y verán que es el método de la investigación clínica el que poco a poco se va convirtiendo, o se ha convertido ya en el método de la práctica clínica. ¿Qué otra cosa es la medicina basada en la evidencia? Esta es una novedad, no nos damos cuenta. Esto se está produciendo por primera vez en la historia de la medicina. ¿Qué es la epidemiología clínica? Otra novedad, un término que antes no conocía nadie y que hoy lo conoce por lo menos todo profesional, ¿no? Porque, como se ha dicho antes con toda razón, por investigación clínica no podemos entender solo el ensayo clínico, sino que todos los estudios observacionales. Miren, yo estoy convencido de que en poco tiempo va a llegar un momento en que todo dato clínico es decir, todo lo que se escriba en una historia clínica, lo que se recopile de un paciente, se protocolizará en orden a utilizarlo para estudios de investigación. No se perderá información. Uno de los gravísimos problemas que tenemos es que la información clínica se pierde. Se pierde por varias razones, porque no está recogida a veces, porque está mal recogida otras veces y porque no tenemos la mentalidad de que no debemos permitir que ningún dato clínico se desaproveche. Cuando llegue esto, que estoy seguro que va a llegar, y dentro de poco tiempo, investigación clínica y práctica clínica acabarán siendo exactamente lo mismo. Bueno, he dicho que voy a ser corto, 2 palabras más, o 2 cositas más. ¿En relación a qué? Pues a los comités de ética. Miren ustedes, yo he formado parte de los comités de ética, he venido promoviendo esto desde hace muchísimos años. Por cierto, me alegra mucho que en la última ley se les llame comités de ética de la investigación y no comités éticos de la investigación, como lo llamaba la ley del medicamento del año 90 y todo lo que vino después. Si los comités son éticos o no, que ese es un adjetivo calificativo, dependerá de cómo actúen. No son comités éticos, son comités de ética de la investigación, primera cosa. Segunda cosa, si son comités de ética, no pueden convertirse en lo que desdichadamente son hoy en buena medida, que son unos comités casi administrativos. Es decir, lo que hacen es evaluar el protocolo, ver si... Y ahora, bueno, como, en fin, el comité de referencia es el que hace el análisis más importante de la parte técnica del protocolo, pues lo que les queda es consentimiento informado y algunas cosas más, revisar el consentimiento informado, etcétera, ¿no? Y ya está. Esa no es la función de un comité de ética. En primer lugar,
no son comités administrativos. Si fueran comités administrativos, deberían haber quitado la palabra ética y haber puesto Comité Administrativo de Investigación Clínica. Y es comité de ética. Y entonces el problema es, ¿qué significa ahí el término ética? Y el término ética no puede significar más que una cosa, y es que ese comité tiene sobre sus hombros la tremenda responsabilidad de proteger a los pacientes, iba a decir, a los sujetos de investigación, a las personas que intervienen. El comité de ética no es el comité del promotor, ni el comité del monitor, ni el comité del investigador principal, es el comité de protección de los pacientes. Este es el tema, y además de protección total. Voy a pasar revista a los 3 principios, o si quieren ustedes 3 valores que identificó el informe Belmont y que son básicos en la ética de la investigación biomédica desde el año 78. El primero, el principio de autonomía, lo que llamaba el informe Belmont respeto por las personas. ¿Cómo controla un comité de ética, cómo promueve el respeto del principio de autonomía de las personas que intervienen en la investigación? Pues lo que hacen es estudiarse el protocolo, ver el formulario de consentimiento informado, si saben mucho lo pasan por un aparato para ver la legibilidad del... y ya se acabó. Ahora, la protección de la autonomía o del respeto por las personas de los sujetos de investigación no acaba ahí, empieza ahí. ¿Por qué los monitores se dedican a ver las hojas de recogida de datos y no se monitorea si los sujetos de investigación están informados o saben lo que les están haciendo, ¿no? Esto se ha hecho pocas veces. Cuando se ha hecho, se ha demostrado que más del 40% no sabe ni que está en un ensayo clínico. Esto es serio, ¿eh? Y esta es obligación del comité de ética, y por eso se llama de ética. Principio de autonomía, respeto de las personas. Ahí lo que queda por hacer, si en la directiva europea hemos conseguido que haya unos comités de referencia que se ocupan de la parte técnica, ¿de qué tienen que ocuparse los comités locales? ¿De rizar el rizo de lo que hace el comité de referencia? ¿O de vigilar, controlar, promover las mejores prácticas en la institución local, en el área, en el hospital, donde sea, donde se esté realizando el ensayo clínico, la investigación del tipo que sea con seres humanos, ¿no? Segundo principio, el principio de beneficencia, la relación riesgo-beneficio. La relación riesgo-beneficio también hay. Esto cómo se hace, cómo se puede promover, en fin, el que no sean sometidos a excesivos riesgos. Claro, al principio, en fase 1, se sabe muy poco del riesgo, del beneficio en seres humanos, pero se va aprendiendo. Y entonces, por ejemplo, los estudios intermedios, los cortes, el análisis de la... Es que se pierde mucho dinero. Mire usted, yo soy comité de ética, no soy promotor. Y yo tengo la obligación de analizar esto y de proteger a mis pacientes. Y esto hay que hacerlo. Y luego hay un tercer principio, que es el principio de equidad, dice el informe Belmont, equidad o justicia, ¿no? ¿Cómo elaboró el informe Belmont el principio de equidad? Pues hizo una cosa muy importante. La poca investigación biomédica que se ha hecho en la historia de la medicina se ha hecho siempre con los marginados, con los pobres, con los desheredados, con gentes que no tenían capacidad de defenderse a sí mismos. ¿Dónde se hacía investigación en la sanidad española de hace 60 años? Pues en los hospitales provinciales, que eran hospitales de beneficencia. ¿En las clínicas privadas se hacía investigación? No, se hacía con los pobres, en el Hospital General de Madrid o en el hospital de la Facultad de Medicina, en el San Carlos. Ahí es donde se hacía la poca investigación que se hacía entonces, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el informe Belmont? Decir, eso no puede ser así. Entonces, ¿qué tenemos? Que proteger a todas las minorías que llamó marginadas, niños, embarazadas, mayores de 65 años, personas que están en instituciones de reclusión, presos, enfermos mentales, y diseñar la muestra o elegir para la muestra personas
mayores de 18, menores de 65, etcétera, que estuvieran. Esto luego ha tenido sus consecuencias negativas, porque ahora no sabemos lo que hay que aplicar a una embarazada, ¿no? Y lo poco que sabemos es por el azar. Estamos como en la primera fase que he descrito antes, ¿no? Ahora, y con esto acabo, en bioética existe un debate interesantísimo. Y el debate interesantísimo es sobre esto, sobre el principio de equidad. Y es si no debería exigirse a todo el mundo el que participara en ensayos o en estudios de investigación clínica, puesto que todos van a recibir los beneficios de esa investigación. No es equitativo que los riesgos, y también los beneficios, pero los riesgos los asuma una parte y de ella se aprovechen los demás. Y entonces, fíjense, y ahora sí que acabo, estamos en una situación realmente crucial, a mi modo de ver, porque si investigación clínica y práctica clínica llegan a converger y conseguimos que todo dato clínico sea dato que pueda utilizarse para mejorar nuestros protocolos, por tanto, sea un dato de investigación, en algún sentido, habremos conseguido también otra cosa, y es que todo el mundo sea sujeto de investigación, que es probablemente lo que debería ser y lo que la ética debe promover, y también el horizonte que yo creo que nos espera a todos en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que no hemos podido tener mejor colofón. Nos hubiéramos quedado mucho más rato escuchándote. Bueno, yo creo que ya finaliza esta jornada. No quiero entretener su tiempo más. Hemos tenido un par de días bastante intensos e interesantes y yo creo que hemos puesto sobre la mesa retos magníficos, tanto en apoyo a la investigación y a recursos para hacerla posible y, sobre todo, un camino interesantísimo, yo creo que esperanzador, de constituir de una forma potente estructuras de ética de la investigación que sean posibles consolidar un modelo de investigación seguro y con el respeto a los pacientes, que es nuestro primer objetivo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por haber participado como ponentes, como asistentes en estas mesas, y los esperamos dentro de 2 años, que son las siguientes jornadas futuras. Adiós y muchísimas gracias a todos.